Dale, posterior. Con los cambios y todo también. Ya va. Vamos. Ajá, bueno, ahora vamos con la arteria cerebral posterior. Empezando con la anatomía, hay que recordar que esta arteria es la que va a irrigar toda la parte de atrás del cerebro. Entonces, esta va a tener dos territorios específicos. Tenemos el profundo, que irriga estructuras vitales como lo es el tálamo, que va a ser el centro de relevo de la sensibilidad, y el mesencéfalo, que bueno, y el mesencéfalo. Por otro lado, tenemos el territorio superficial o cortical, que va a irrigar el lóbulo occipital, que va a estar encargado de la visión, y parte del temporal, que va a estar encargado de la memoria. Es importante saber estos territorios porque dependiendo de la rama que se tape, el paciente va a tener signos y síntomas específicos. Siguiente. Ahora, el primer síndrome va a ser el talámico. Imagínense que llega un paciente que no siente la mitad del hemicuerpo derecho. Entonces, no es tanto lo que, o sea, él lo va a poder mover, pero no lo siente. Entonces, aquí tenemos que estar pendientes con lo que le va a pasar a este paciente a lo largo de los meses. A lo largo de los meses él va a llegar con un dolor neuropático como quemante, que es lo que se va a conocer como dolor talámico. Entonces, este dolor talámico es muy difícil de tratar y requiere fármacos como la pregabalina o antidepresivos. ¿Siguiente? Son moduladores del dolor. Eso es lo que requiere, ¿viste? Estamos con moduladores del dolor. Ajá. Sí. Ahora, este va a ser un síndrome como realmente el localizador neurológico. Este se llama síndrome de Weber y o sea, la obstrucción va a estar en el mesencéfalo. Entonces, como por la anatomía del mesencéfalo va a obstruir lo que tiene como más cerca, por decirlo así, que va a ser el tercer nervio craneal y también el tracto piramidal. Entonces, en este paciente este síndrome va a ser cruzado. Es decir, el paciente, como estamos viendo aquí, va a tener el lado derecho... ¿Dónde está la lesión? Para que te organices. ¿De qué lado Ajá, vamos a poner la en lesión? el lado derecho del Ok, tenemos entonces una obstrucción en el lado derecho ¿de dónde? del mesencéfalo. Del mesencéfalo. Okay. Entonces, este paciente va a tener el párpado derecho caído. ¿Cómo se llama eso? Tosis. Tosis, ¿qué? Tosis palpebral. Porque va a tener tosis palpebral derecha. Ajá. Y los miembros ¿Y qué izquierdos. pasa? ¿Qué más con los movimientos del ojo? ¿Qué nervio es el que está paralizado? El No tiene ojo movimiento. Yo estoy leyendo lo que está, el tercer nervio, perdón, el tercer nervio, ¿ok? O sea, además de la tosis, ¿qué otra cosa te va a dar? Que lo tienes ahí escrito, amor. No sé. Va a estar hacia abajo. Ajá, hacia abajo y hacia hacia afuera. afuera. ¿Por qué? ¿Qué hace el tercer nervio? ¿Qué nervios son? Entonces, ¿qué nervios son los que están ahí funcionando? ¿Quién te mueve el ojo hacia afuera? ¿Ah? El abducen. ¿Quién? Abducen, ajá, el sexto, ¿verdad? ¿Qué hace eso? ¿Te da el ojo a dónde? Hacia afuera. Exacto, hacia afuera. Exacto, entonces está mirando hacia afuera, porque no puedes levantar, el ojo no lo puedes ni mirar hacia arriba, no puedes mirar hacia adentro tampoco. O sea, el paciente está con el ojo hacia acá. Exacto. Claro, porque está funcionando el abducen y no el oculomotor. Exactamente, porque entonces el oculomotor está paralizado y los que no están paralizados toman el mando. ¿Ok? Sí. Yo estoy en clase, llámame en una hora, por eso no te lo tengo. Siempre. Dale. Ajá, Siempre bueno. los lunes se ponen intensos. Entonces, Entonces, está claro, Sí. el síndrome de Weber, vamos viendo, entonces hay una parálisis del tercer nervio al mismo lado, ¿no es cierto? Entonces, tosis palpebral, el ojo hacia abajo y hacia afuera, ¿qué más? Y midriasis, ¿por qué? también es importante mencionar que como es un síndrome cruzado, o sea, si la lesión viene en la parte derecha del mesencéfalo, los ojos va a estar afectados del mismo lado, pero los brazos y las piernas pero ¿qué va a estar en la midriasis? izquierda, Pero depende de la cuando lesión. aumentan el tamaño de las pupilas. Ajá, y la pupila está dilatada. ¿Qué está afectado ahí?
El tercer nervio, ¿qué parte del nervio del tercer nervio? La que se encarga de La contracción de la pupila. exacto, de la contracción de la pupila. Muy bien. Pero entonces ahí tenemos acuérdense que el tercer nervio, además de motor, Y es una parte hace autonómica. sinapsis por el núcleo del Bueno, muy bien. Entonces está ahí midriasa. ¿Se acuerdan? No se acuerdan nada, pero vayan organizando. Ok, dale, no, pues, quédate en el Weber, porque el Weber no quedó claro. Tenemos la parte del tercer nervio. ¿Qué más hay del otro lado? Ajá, bueno, del otro lado va a haber, la persona no va a poder mover ni los brazos ni las piernas. Y ya, eso era lo que me faltaba. Entonces, bueno, pero es que pareciera que no es importante, pero sí lo es. Porque tú puedes tener un paciente que se te presente de esa manera. Por hemiparesia de un lado y afectación del tercer nervio. Entonces eso te lo puede preguntar, eso, o se te puede presentar. Pero ya tú sabes que ahí probablemente esa lesión está en donde. En el MCC. Mesencéfalo. Y ese síndrome tiene un nombre que es el síndrome de Weber. Otra cosa que también leí, perdón, Que que ya te va. No, dale, no, ella primero, después. es que si vemos estas características específicas, o sea que una parte de la cara es diferente a la de los miembros, no busquemos más en el cerebro, sino que ya sabemos que es esto, porque es bastante común. No es bastante común, pero, o sea, Es característico. es característico. Porque no sabe usar. Dale, pues. Ya ahora sí. Ahora sí. Ajá, porque, ajá, eso es lo que iba a decir, profe, que dale para atrás, por Yo quiero terminar Ajá. rápido. que como es un síndrome mesencefálico, entonces todo es del mismo lado, porque no se han decusado, o sea, no ha llegado a las pirámides. Pues. No, No, pero- todo es del La mismo cara. lado. La sensibilidad del cuerpo es contra la cara. Doctora, ahí también No, va. pero la biparea, La Ajá. mi parece contralateral, Exacto. La pero biparea es la del cara otro es del mismo Pero la lado. cara es del mismo lado. ¿Qué, doctora? Ve, Ah, claro, H. porque después se la decusa. biparea Sí, del mismo lado. entendí. La afectación del tercer nervio es del mismo lado de la lesión, pero la biparea es del otro lado. Exacto. Sí, ¿Ok? ajá. Dale. Ya pregunta, en el Sí, sexo pero- no la diplopía, ¿no? Lo que se ve doble. Bueno, cuando hay afectación de los nervios oculares, el signo que manifiesta el paciente es la diplopía. O sea, porque como se mete. Claro, el piso doble. El piso doble. Con Es resulta de- un término del glosario que no vimos. Bueno, pero hoy vamos agregando. Diplopía. Ah, sí, sí. Ajá, finalmente tenemos el síndrome occipital entonces, que si se tapa lo que está encargado de la visión, evidentemente, ¿qué va a Y se pasar? obstruye, mamita. que es más Ok, bonito. perdón, sí se obstruye. Ajá. Entonces, el paciente va a dejar de ver la mitad de su campo visual derecho. Entonces, generalmente el paciente no va a llegar a la consulta y les va a decir no veo, porque el campo visual central se sigue respetando. Lo que le va a referir el paciente es como que me estoy chocando con las puertas, no veo, no consigo la comida en el plato y cosas así. Entonces lo que le está ocurriendo a este paciente es esta foto que coloqué aquí, que prácticamente la mitad de tu campo visual no existe, no la ves. Y ¿Cómo lo buscan? ¿Cómo hacen el diagnóstico? Que al examen físico, ¿qué técnica vas a emplear para evaluar cómo está? la campimetría. La campimetría. Esa es la respuesta simple. Y bueno, esto es una hemiapnosia obvia, pues, que no ve la mitad del campo visual. Por último, les quise hacer un resumen. Dale. Ajá. Mira, y dependiendo si está más atrás en las coronas radiadas, ¿qué puede producir? Eso creo que Una Ajá, cuadrantoxia. ¿qué? No. ¿Una qué? Dale, dímelo. Si tú crees que te lo leíste. Ah, ¿tú vas a dar tú? O sea, lo de la. ¿Qué El respeto alteración? macular, ¿no? ¿Qué alteración? Exacto, puede ser. ¿Qué alteración va a Ah, producirse? ese es el que voy a hablar yo, pero no. Ah, ok, bueno, entonces vamos a esperar a ver si lo habla y si no lo preguntamos al final. ¿Está bien? Y como resumen, entonces podemos concluir en la mitad del seminario que dependiendo de lo que el paciente vea, sienta o deje de sentir, podemos saber qué rama de la arteria cerebral posterior está obstruida. Ahora sí, la tengo con mi compañero. Gracias. Es ubicado
diagnosticando la lesión. Ajá, bueno, ya esto prácticamente en los anteriores seminarios lo hemos mencionado, así que yo les voy a hacer un breve resumen. La principal patología que va a ocurrir con esta arteria va a ser el ictus isquémico, representando el 80% de las patologías. Este se puede clasificar en cardioembólico y en trombótico. El cardioembólico principalmente va a estar generado por una fibrosis ¿Cómo? fibrilación auricular, gracias. Y el trombótico va a producir una aterosclerosis obliterante. Que va consecuencia de Ajá, exacto. Que, bueno, va a ser producida por una oclusión aguda de una ruptura de la placa. ¿Cómo es esa ruptura de la placa? O sea, ajá. No, dímelo tú. A ver, Imagínate un vaso sanguíneo. ajá, el vaso sanguíneo se va a... ¿Qué es la placa? ¿Qué es eso de placa? ¿Qué placa qué? O sea, es como... ¿Cómo decirlo? Yo sé, pero... Bueno, pero explícalo conmigo. O sea, Explícalo, hijo, porque eso es lo que que lo que ustedes decir- tienen que soltarse, mi amor. Por eso es que te estoy impresionando ahorita. Para que después en el examen no te bueno, ajá, no vas a tener que te lo diga. es que se me fue la palabra. No importa, piénsalo. A ver, tenemos la luz del vaso. ¿Qué se forma en la luz del vaso en un paciente que tiene factores de riesgo cardiovascular? ¿Qué es lo que se forma? ¿Qué es lo que se va a romper después? O sea, una Se forma placa. una placa. Pero eso es una placa aterosclerótica. Ajá, pero yo quería decir los componentes de la placa. Bueno, eso es paja. Tú dices que se forma una placa aterosclerótica. Ok, ya. ¿Ok? Y esa placa puede romperse. Ok. O sea, al romperse, tapa más allá. Bueno, ahí mismo. Bueno, y eso, pero no lo dijiste. Entonces lo que quiero es que te suelte. Ah, ok. Ok. O se puede, digamos, la placa va creciendo, la luz del vaso se va estrechando y llega el momento en que lo tapa. Que lo tapa. Exacto, eso es lo que es aterosclerosis obliterante in situ o estenosis o oclusión aguda por ruptura de placa. Se rompe la placa, va ahí y tapa. Exacto. Ok. Es para que, o sea, todo lo que escriben ahí, acostúmbrense, todo lo que escriben ahí, tienen que saber qué es. Ok. Igual me pasa a mí cuando estoy preparando una conferencia. Todo lo que, es que si no, te enseñan a mí me preguntan. Típico. Exacto. Ok, dale, sigue. Vamos. Ajá, y con la siguiente patología encontramos los eventos hemorrágicos que encontramos principal, el aneurisma sacular, que va a ser una dilatación focal en la pared arterial, específicamente en la unión con la arteria comunicante posterior. Y su ruptura puede generar una hemorragia subaracnoidea. Y luego encontramos malformaciones arteriovenosas que van a ser displasias vasculares congénitas y estas van a producir crisis epilépticas visuales. Las malformaciones arteriovenosas se pueden romper, sí o no. Sí, porque es Esa un es la respuesta. entrecruzamiento. Entonces. Exacto, se pueden romper y también te pueden dar clínica de hemorragia subaracnoidea. Ajá. No dije que Ahora sí. no te estoy diciendo. ¿Cómo? ¿Por qué no lo dijiste? Ah, bueno. Pero es que es importante que o sea, tú puedes tener o ruptura o un aneurisma o también tienes que buscar si hay malformaciones arteriovenosas. ¿Ok? Dale, sigue. Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas, encontramos primero que con el ictus isquémico la clínica se va a definir por el déficit visual y sensorial. ¿En qué sentido? Vamos a encontrar primero la hemianopsia hormónica contralateral, ya mencionada por Gina, pero esta va, o sea, para mencionarles un poco más, esta va a tener respeto macular. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, el paciente va a perder la mitad del campo visual, pero gracias a la irrigación colateral de la arteria comunicante media, cerebral media, exacto, me confundí. Ajá, por la irrigación colateral de la arteria cerebral media, la mácula no va a estar involucrada, por eso no va a tener ninguna alteración. ¿Se acuerdan cuando vimos la vía óptica? Otra vez, entonces que había una que está completa, sí, y hay otra que entonces tiene y con una cosita central. Ese es con respeto de la mácula. ¿De acuerdo? Para Miguel, que lo dice ahí. Mira, la próxima vez, esto es una crítica de la presentación. Si vas a poner, si estamos hablando de cerebral posterior, ponme un ejemplo de infarto de cerebral posterior. Porque eso está en donde, el que tienes ahí. Ah, sí, ya. ¿Ok? Dale, pues sigue.
Es verdad, ¿viste? Dale, son detalles, pero que son detalles importantes. Ajá, luego encontramos alexia cinegráfica, que el paciente va a poder escribir, pero luego no va a poder leer lo que acaba de escribir. Y por último, si no se trata bien, este ictus isquémico nos va a llevar a la complicación del síndrome metanómico, que se va a representar por la hemihipoestesia contralateral, la hiperapatía hialodínica, que va a ser o sea, la característica va a ser que va a ser un dolor quemante y central. Y bueno, Y cuando te toca, te cuando te duele. toca te duele, exacto. Y por último encontramos la hemiataxia sensorial, que va a ser como que, o sea, ¿cómo decirlo? Bueno, el punto es que, vamos a poner un ejemplo, el paciente no, o sea, cuando camine se va como que ir de lado porque no va a tener conocimiento de la propiocepción. Pues. Ok. Ajá, y por último, el aneurisma y la hemorragia subaracnoidea va a presentarse con una cefalea en trueno. O sea, ¿qué quiere decir? Que el paciente va a venir y te va a decir literalmente, tengo el mayor dolor de cabeza que he vivido, literal. Y No, el mayor, bueno, el aneurisma de hemorragia no Ajá. o sea, dale, sí. Tienes razón, la peor cefalea de mi vida. Exacto. Y esto se va a caracterizar porque la intensidad va a ser máxima en segundos. Y luego encontramos el signo del tercer nervio, que sería el oculomotor, que debido a la relación anatómica, el aneurisma, como que va a... Lo presiona. Lo presiona. Presiona el nervio y va a generar una tosis palpebral y midriasis paralítica. De hecho, ustedes les llega un paciente que tiene tosis palpebral y tiene midriasis, una de las cosas que tienen que buscar es que no tenga un aneurisma. Que comprimen la Que lengua. comprimen la lengua. Posterior, eso hay que buscarlo. Uno le pide una angiografía con resonancia o una angiografía. Ajá, dale. Ajá, Sí. y ahora para terminar, en cuanto al diagnóstico y el tratamiento, el diagnóstico vamos a realizar una tomografía simple que va a ser el método inicial para la exclusión de sangre. O sea, nos referimos a la hemorragia subaracnoidea. Claro. Ajá, a ver. ¿Solamente vas a excluir hemorragia subaracnoidea o vas a excluir otro tipo de ictus diferente a la hemorragia subaracnoidea cuando metes al paciente en el tomógrafo? Todo. O sea, voy a incluir. A ver, solamente qué cosas producen ictus hemorrágicos. O dame los dos tipos de ictus hemorrágicos que hay. Ya me dijiste la hemorragia subaracnoidea y el otro ictus hemorrágico, ¿cuál es? ¿La qué? ¿Qué? ¿Cuál es? Cultura de aneurisma. ¿Ah? Cultura de aneurisma. Intraparenquimatosa. La hemorragia intraparenquimatosa. Entonces yo voy a ver, claro, lo que pasa es que la sangre se ve diferente. Cuando haya aneurisma, ustedes van a ver sangre en el espacio subaracnoideo, ¿ok? Y se ve la cosita blanca. En cambio, cuando está la hemorragia intraparenquimatosa, se ve una colección dentro del parénquima. Se mete la tomografía, cuando yo tengo un ictus agudo, yo la hago y yo voy a detectar sangre. La sangre es lo que yo voy a ver. La isquemia puede que no la vea, puede que haya signos indirectos de algo, pero la isquemia, si es agudísima, no la voy a ver. Solamente la voy a ver si hago una angiografía, una resonancia con perfusión. Pero en tomografía, lo que yo veo es la sangre. La sangre se ve blanca y se ve de esas dos maneras. O un aneurisma, una hemorragia subaracnoidea, o una ruptura de aneurisma, o una hemorragia intraparenquimatosa. ¿Ok? Sigue. Ajá, luego tenemos la resonancia magnética con difusión. Exacto. Para detectar la isquemia literalmente en minutos. Y por último encontramos en la angiotomografía que localiza como dijo Jesús en su seminario, la oclusión o morfología de la aneurisma. Y en cuanto al tratamiento encontramos el código ictus para detectar el tromboembolismo con el activador de plasminógeno tisular recombinante. ¿Qué? Sí, es bastante largo, literalmente. ¿Qué pasa? Esto va a ser un fármaco que va a ser como un anticoagulante, por decirlo así. Entonces este va a disolver, va a disolver el coágulo. Pero ¿qué pasa? Para poder aplicar este código tenemos que, o
O sea, este fármaco se debe aplicar antes de que pasen las 4 o 5 horas desde que... Eso mejoró, ahorita se amplió. Pero sí, es importante tener en cuenta el tiempo ¿Y ahora cuánto tiempo? O sea, ahora puede subir a 6, incluso hasta 24, dependiendo. ok. Bueno, pero para completar la idea, o sea, este fármaco se debe aplicar antes de que pase el límite de tiempo, desde que se presentó el primer síntoma. Luego encontramos la oclusión de gran vaso gracias a una tromboectomía mecánica y por último el manejo del aneurisma. Encontramos una exclusión vascular mediante la terapia endovascular o clipaje quirúrgico y esto lo que va a hacer es que se evite el sangrado. El clipaje, listo. Lo clipan, o sea, ok, clipar el aneurisma, la base del aneurisma o lo embolizan. La embolización la hacen con... Pero el clip no puede tender a... O sea, ¿cómo no? O sea, no crean que es un clip literal. Estaban pasando las muchachas, ¿no? Pero, profe, ¿cómo es ese clip? Es un clip literal. El aneurisma, según el aneurisma, dependiendo de la morfología. Eso no podría producir más daño. Y lo clipan. Eso no Pero eso es abierto, tienen que abrirse. exacto. Clipan el aneurisma con microscopía y lo clipan. Pero ahorita se prefiere la especialista no invasiva, también lo puedes hacer, tú puedes embolizar un neuroradiólogo o un neurocirujano, un neuroradiólogo, hemodinamia, hacer la angiografía, ubican el aneurisma y lo embolizan. Igual eso Pero sí ese clip no produciría más daño. No necesariamente, no está clipando el aneurisma. Claro, lo que pasa es que ahí tienen que estar pendientes que después se puede producir vasoespasmo, viene la complicación. Tienen que garantizar que el paciente esté bien perfecto. Ah, ok. la difusión del... A ver, la embolización es como que embolizar. ¿Qué es un embolo? Una cosa que viaja, algo que viaja en el torrente sanguíneo. ¿Ok? Entonces, eso es que ellos lo embolizan con una sustancia, creo que es un no sé qué vaina. Lo meten lo ubican con la angiografía y lo lanzan y justamente embolizan eso. Una duda con el dolor, no sé qué también en cabeza también no puede ser No. Es que cuando hablamos de hemorragia subaracnoidea, acuérdense que la hemorragia subaracnoidea, la cefalea, lo mismo es cefalea. Es una cefalea holocraniana intensa, súbita, que es la peor, lo puede despertar al paciente y eso ya es un signo de alarma, que me despertó el dolor de cabeza, la cefalea. En cambio, la cefalea del trigémino es una cefalea que nada más va por el territorio, alguna de las vías del trigémino, y es una cefalea punzante, pero que dura un ratito. O sea, viene la broma y se va. Ah, profe, pero como Esa es la neuralgia del trigémino. Como no es motivo de suicidio, puede ser la peor. Pero es que tú lo distingues por la habitación. No sé cómo distinguirla, Sí, pero no. Ajá. Claro, pero es que tú le preguntas al paciente, dígame, pasa una y tú lo ves, está desesperado. Está bien, perfecto. Ah, listo.